Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, vamos con los titulares del día de hoy. La policía interroga a un sospechoso del derrumbe del parking en Tel Aviv que ha causado 4 muertos. Los sondeos indican un sorpaso de Lapid a Netanyahu. Netanyahu niega que rechace encontrarse en Moscú con Abbas mientras se haga sin condiciones previas. Israel insta a Estados Unidos y a Europa a mejorar sus relaciones con Sudán. Tras las noticias del día, iremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera noticia, y es que la policía de Israel arrestó a un sospechoso en relación con el derrumbe en el parking subterráneo de 4 pisos que estaba siendo construido en el barrio Ramat HaHayal de Tel Aviv. Mientras tanto, prosigue la búsqueda de 3 trabajadores desaparecidos que se cree que están atrapados bajo las ruinas. El balance de muertos ya se eleva a 4 personas. Al parecer, el suceso tuvo lugar después de que un tractor de la obra se desplazase sobre el techo del estacionamiento subterráneo que no era suficientemente fuerte como para sostenerlo, haciendo que el tractor se estrellara con varios pisos de la estructura. Sin embargo, la causa definitiva no ha sido confirmada oficialmente. Cerca de 400 soldados del Comando de la Retaguardia siguen realizando tareas de búsqueda y rescate. Aunque en algunas ciudades palestinas hubo celebraciones por la desgracia israelí, estas tornaron en duelo al enterarse que 2 de los fallecidos eran palestinos del barrio de Suafat, en Jerusalén Este. Entre los desaparecidos se encuentra un obrero emparentado con Ahmed Dawabse, el único sobreviviente del ataque incendiario contra la vivienda de su familia en la aldea cisjordana de Duma en 2015. Sí, bueno, hay algo extraño que es el tema, lo del sospechoso. Que ayer se había descartado de cualquier manera el tema de que fuera un atentado. Entonces ahora no sé exactamente cuál es la sospecha que pueda llevar a la detención de alguien. Igual es por una imprudencia temeraria, como el conducir un tractor sobre el techo de una obra en construcción. Que parece ser que ha sido la causa, pero realmente no se sabe más. Lo que sí se sabe es que ya son 4 los muertos y 3 desaparecidos, y con el tiempo que ya ha pasado, pues va a ser muy difícil, a mi entender, que se encuentren con vida, porque a menos que estén justamente en una bolsa de aire, pues si hubiera habido alguna señal de vida, pues los servicios de rescate, que hay tantas personas trabajando, pues ya estarían tratando de sacarlo. Yo he visto en internet hoy una operación rescatando a alguien que apenas se veía que asomaba una mano a través de una grieta, y había ahí 40 personas trabajando para sacarlos, unos dándole aire, otros hablándole para que se calmase, otros picando con mucha delicadeza, porque tampoco se puede hacer eso, tirar abajo una pared, porque entonces igual se viene abajo todo. Así que tendremos noticias de esto, tal como comunicamos ayer. No fue un simple accidente de trabajo, fue un accidente de trabajo tremendo, y por lo tanto llama mucho la atención que se haya producido, porque a veces hay accidentes de trabajo que se producen en sitios, en obras ilegales o un poco particulares, en casas particulares, y que de pronto alguien se monta en un andamio sin las medidas de seguridad. Pero esto es un predio, un sitio que estaban construyendo, una cosa muy grande, con una empresa de construcción y con la experiencia que tiene en la construcción de estas cosas. Y evidentemente a nadie, ni a ningún constructor le interesa de que su edificio se venga abajo. Por lo tanto, ya no se habla solamente de las medidas de seguridad para proteger a los que trabajan, sino para que no se venga abajo toda esa inversión. Así que seguramente en el futuro tendremos más noticias sobre este derrumbe. Continuamos con el partido Yesh Atid, encabezado por el diputado Yair Lapid, que resultaría con el número mayor de escaños si las elecciones se llevaran a cabo hoy en día, revela una encuesta publicada por el Canal 2 de la televisión israelí. De acuerdo con el sondeo, Lapid obtendría 24 escaños. En las últimas elecciones recibió solamente 11, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lograría solamente 22 asientos en el Parlamento.
en tanto que en las elecciones pasadas su partido Likud logró 30 escaños. Se trata de la primera vez que Lapid supera a Netanyahu en las encuestas. El sondeo indica que el partido religioso nacional Habait HaYehudi del ministro de Educación, Naftali Bennett, elevaría su presencia de 8 a 14 asientos y que campo sionista caería drásticamente de los actuales 24 a solo 13 escaños. La lista árabe unificada permanecería igual, con 13 escaños, mientras que el partido Israel Beiteinu del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, aumentaría de sus actuales 6 diputados a 10. En contraste, Kulanu del ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, arrojaría el saldo inverso. La encuesta revela una erosión en el apoyo a Netanyahu por el reciente caos en el sistema ferroviario tras haber cedido a las presiones de los partidos ultraortodoxos. Sí, la verdad que es una encuesta muy sorprendente. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que el valor de las encuestas luego, por lo menos cuando son a pie de urna, no tienen ningún valor. E incluso en Israel, en las últimas elecciones, pues a pie de urna los resultados habían sido totalmente distintos y habían predicho que perdía el poder Netanyahu, que finalmente lo obtuvo y bastante destacado. Lo que llama la atención no es solamente que alguien traspase al partido del Likud, que eso es lógico porque en Israel son muchos partidos y no son grandes bloques como por ejemplo en España hasta hace poco 2 grandes partidos, sino que hay muchos partidos. El tema es quién es el que ahora los pasa, porque la oposición histórica del partido Likud era el laborismo, que hoy en día está en esta alianza llamada campo sionista. Y no es ese partido que está en franca decadencia, que sigue cayendo en las encuestas, sino que es el partido Yesh Atid del Yair Lapid, que es un periodista, presentador de televisión, que en la pasada legislatura formó parte del gobierno de Netanyahu y luego pasó a la oposición porque justamente uno de sus caballos de batalla más importantes es la laicidad en las instituciones israelíes. Y en cambio, pues Netanyahu optó por la vía de meter en el gobierno a partidos ultraortodoxos. Y esto es lo que ha propiciado que la estrella de Lapid pues brille tanto en estos momentos en que Netanyahu, por presiones internas en su coalición, justamente con estos partidos ultrarreligiosos, pues se ha visto obligado de alguna manera a poner en marcha o a hacer declaraciones como frenar los trabajos de los ferrocarriles durante el Shabbat, lo que ha causado un caos tremendo y un cabreo descomunal en la sociedad, que me imagino que eso es lo que ha aupado a Yair Lapid de los 10, 11 escaños que tiene ahora, 11 a 24, a más del doble en las encuestas. Así que bueno, en Israel el valor de las encuestas no es que no sea verídico, pero la realidad en Israel cambia cada 24 horas y las encuestas deben cambiar cada media hora más o menos. Bien, seguimos, y es que en respuesta a las palabras del presidente palestino Abbas, que dijo el lunes que había aceptado una reunión en Moscú, pero que esta había sido aplazada ya que el primer ministro israelí buscaba otro lugar de encuentro, Netanyahu declaró: «Es algo que he dicho cientos de veces y que repetiré de nuevo. No soy exigente con el lugar. Ya sea en Países Bajos o en Moscú, no hay problema. Puede ser Moscú. La cuestión principal es si Abbas está dispuesto a reunirse sin condiciones previas». Y añadió: «Le he estado llamando desde hace 7 días y si lo acepta, habrá reunión». Sí, esto es otro rifirrafe que hay entre los portavoces. Bueno, en realidad no es entre los portavoces porque habló Abbas y habló Netanyahu, pero estas supuestas conversaciones de paz directas que van a tener lugar en Moscú, pues ya las declaraciones de ayer las comentamos, las declaraciones de Abbas, o por lo menos de sus portavoces, diciendo de que
que como Netanyahu no quiso ir este viernes, pues que al final es él el que no se quiere reunir y que no quiere cumplir las condiciones. Bueno, todo esto es una pantalla de humo porque en realidad Abbas sabe que ir a unas conversaciones de paz directa sin conseguir nada antes, para él es un fracaso político, porque todo su orgullo está en que en la ronda anterior de negociaciones con Estados Unidos mediante John Kerry, el secretario de Estado, era que Israel se comprometió y liberó a muchos prisioneros palestinos, incluso con delitos de sangre y de terrorismo, a cambio de nada, a cambio de empezar a hablar de algo, pero que sin el compromiso de llegar absolutamente a nada. Entonces ahora quiere jugar otra vez a lo mismo y evidentemente Israel no está dispuesta a hacer el tonto 2 veces seguidas. Y lo ha dicho Netanyahu por activa y por pasiva, que está dispuesta a reunirse, da igual dónde, pero sin condiciones previas. Entonces yo creo que finalmente Abbas, a pesar de que no lo quiere, va a tener que dar ese paso, porque si no va a estar mostrándole a todo el mundo de que él no quiere hablar de la paz. Y el tema de las condiciones, pues supongo que todo lo que los palestinos pretendan podrán exponerlo en unas conversaciones directas, incluso las cosas mucho más allá de las que han puesto de condiciones, ¿no? Pero para eso tienen que sentarse y decir qué es lo que quieren y, lo más importante, qué es lo que están dispuestos también a dar a cambio. Finalizamos ahora con Israel. Israel ha instado a Estados Unidos y a los países europeos a que mejoren sus relaciones con Sudán después de que Jartum se distanciara de Irán y se acercara al bloque de países árabes sunitas dirigidos por Arabia Saudita. Sudán pidió al gobierno norteamericano que lo saque de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sudán ha ayudado frecuentemente a los enemigos de Israel, albergando una comandancia de Hamás y trazando alianzas con Irán y con el grupo terrorista libanés chií Hezbollah. En marzo de 2015, Sudán se unió a la coalición contra los rebeldes chiíes hutíes en Yemen y en agosto recibió un depósito de $1.000 millones de Arabia Saudita destinado a apoyar sus reservas en moneda extranjera. El presidente Omar Bashir, que ha gobernado Sudán desde hace 26 años, ha sido sancionado por abusos a los derechos humanos y por su apoyo a los extremistas islámicos, entre ellos a Osama Bin Laden. Está acusado de crímenes de guerra por la represión de la insurgencia en la región occidental de Darfur. Sí, la verdad que el presidente sudanés Omar Bashir es un bicho terrible, ¿no? Es alguien que ha violado los derechos humanos y que esto que lo otro, pero últimamente, no porque haya tenido una visión de bondad en su vida, sino porque los bofetazos que ha recibido por ejemplo, estar bajo el yugo de Irán, siendo un país sunita, pues los iraníes lo primero que hicieron fue instalarse allí y mandar clérigos para que la población se convirtiera al Islam chiita en vez de sunita, lo cual para ellos es algo muy grave. Y ha estado apoyando a los grupos terroristas, a Bin Laden. A mí la historia de Omar Bashir ahora me recuerda mucho a lo que pasó con Gaddafi. Gaddafi en Libia también, durante los primeros años de su mandato, financió a los grupos terroristas más sanguinarios del mundo, incluso este atentado contra el vuelo de Panam sobre Inglaterra que derribaron, etcétera, etcétera. Pero ante las cachetadas que recibió de sus propios bloques de amigos, pues decidió cambiar de actitud y pasarse a la otra acera, a la acera de la lucha contra el terrorismo. Y esto es lo que le pasó a Sudán. El año pasado se unió a Arabia Saudita en la lucha contra los hutíes en Yemen, que ellos lo tienen muy cerquita, cruzando el Mar Rojo. Yemen está ahí mismo. Y es una milicia, los hutíes, que son, otra vez, esbirros de Irán,
chiitas que pretenden convertir a Yemen en un país chiita en vez de suní. Pero no solamente eso, sino que también tuvo, digamos, una compensación que ha sido muy interesante, $1.000 millones en las arcas públicas de un país como Sudán no vienen nada mal para contentar a la sociedad. Y entonces, bueno, lo que Israel ha dicho no es que, oiga, vamos a ser todos amiguitos de Omar Bashir, sino que ha dicho de que sería bueno que ahora que algún país que pertenece al bloque o que pertenecía al bloque del terrorismo, si se desliga de ese bloque y se pasa a otro bando, pues habría que alentarlo, habría que sacarlo, por ejemplo, de esta lista de los países infames que alientan el terrorismo. Sudán, entre otras cosas, ayudaba a llevar misiles de Irán hasta la Franja de Gaza a través de su puerto. Y cuando Israel intervino, pues le hundió barcos, atacó convoyes en tierras sudanesas, etc. Y eso Sudán se pensaba que estaba muy lejos, pero el mundo no está tan lejos como pretendía ser. Y aparte hay una tercera óptica sobre esta noticia, por qué Israel de pronto viene a decirle a Estados Unidos y Europa, pues aflojen un poquito con Sudán, que es un país evidentemente que es musulmán y que no es un país amigo, pero hemos hablado ya como en estas últimas semanas y meses, pues Israel ha intensificado y puesto en marcha una ofensiva diplomática muy importante en todo el continente africano, para conseguir respaldos que van más allá de los respaldos económicos, porque al contrario de lo que podría pasar, pues en este sentido Israel solamente puede ayudar a los africanos y no, los africanos no van a comprar la tecnología israelí porque no tienen ni los recursos, ni fabrican elementos que a Israel le interese demasiado, pero sí a Israel le interesaría que unos países que en los años 50 y 60 y 70, yo diría los primeros 70, estaban muy vinculados a Israel, en muy buenas relaciones con Israel, que después por una ofensiva diplomática muy agresiva de los palestinos, pues se tornaron totalmente en contra y han convertido a que, por ejemplo, cada vez que hay una Asamblea General de Naciones Unidas, pues el tema de Israel siempre salga en minoría, o sea, siempre salga castigado, porque la mayoría son países que están dentro de ese campamento de campo de naciones que están o endeudadas económicamente o políticamente con los países árabes más agresivos a Israel. Y hoy en día esa actitud puede cambiar no solamente en los países árabes, sino también por el propio acercamiento que muchos países árabes están teniendo hacia Israel, que de momento no lo pueden proclamar tan a los cuatro vientos, pero por ejemplo está más que claro que países como Dubái, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y la propia Arabia Saudí están en muy buenas relaciones con Israel porque comparten intereses en acabar con el terrorismo que muchas veces ellos mismos han patrocinado, pero que ahora se quieren desligar de la misma manera que lo está tratando de hacer Sudán. Muy bien, gracias Jorge por el análisis de las noticias. Terminamos aquí la sección, hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, y en la agenda cultural de estos próximos días, ¿qué nos puedes anunciar? Pues mira, Jorge, del 28 de septiembre al 14 de diciembre de 2016 de este año, Federica Palomero impartirá los miércoles de 12 de la mañana a 1:30 en el Centro Sefarad de Israel y en varios museos un seminario titulado Arte en Europa, del neoclasicismo a las vanguardias y el aporte de los artistas judíos. Se trata de 11 sesiones a 15 euros cada una o 110 por el ciclo completo, aparte del precio de las entradas a los museos. Durante el siglo XIX aparecen en la escena artística artistas judíos que, si bien participan del panorama de su tiempo, le otorgan una visión de identidad y reflexión acorde con el momento histórico de la emancipación en Alemania, de la constitución del israelitismo en Francia y del auge del sionismo, mientras que en el siglo XX su aporte se confunde con el de las vanguardias. Bueno, es un curso muy interesante porque veremos, aparte de hablar
de forma general del arte desde el siglo XIX, desde el neoclasicismo al romanticismo, todas las corrientes vanguardistas del arte en general, vemos cuál es el aporte particular, porque a veces uno se piensa que los judíos se dedican a muchas cosas, pero al arte no, pero habría que recordar nombres como los de Chagall Soutine, Camille Pissarro y tantos más que, por lo menos en el tema de las vanguardias, han sido muy importantes, aunque en el siglo XIX es verdad que su papel era no tan diferenciado de las corrientes generales. Y continuamos con el Centro Checo y el Centro Sefará de Israel, que colaboran en un acto el 15 de septiembre que evoca la vida y la obra, en particular Mendelssohn en el tejado, de Jiri Weil, un autor verdaderamente perspicaz en la descripción de los dilemas psicológicos que atenazaron a tantos ciudadanos compelidos a colaborar con los nazis. Jiri Weil, nacido en 1900 en Praga, está considerado uno de los escritores más importantes de Centroeuropa en la década de 1930 y en los años de posguerra. Aunque ingresó en el Partido Comunista en su juventud e incluso llegó a formar parte de la sección checa de la Comintern en Moscú, acabó siendo expulsado de sus filas. En 1942 se libró de ser internado en un campo de concentración fingiendo su suicidio. Su experiencia de la Segunda Guerra Mundial, durante la que se vio obligado a vivir en la clandestinidad, se refleja en los argumentos de sus novelas Vida con estrella, 1949, y Mendelssohn en el tejado, 1960, que se convirtió en su testamento literario, una obra que Weil tardó 15 años en terminar y que encarna el testimonio de los judíos sometidos a los excesos y el rigor de la ocupación nazi en Checoslovaquia. Pilar Adón, escritora, Susana Rodríguez, editora de Impedimenta, Diana Bas, traductora del libro, y Stanislav Skoda, director de la sede en Madrid del Centro Checo, intervendrán en una velada que incluirá la lectura dramatizada de algunos pasajes de Mendelssohn en el tejado. Sí, es hora que se reivindique la figura de Jiri Weil. Yo tengo que confesar que no he leído el libro, pero sí que tengo alguna referencia muy clara de este pasaje de Mendelssohn en el tejado, que así se titula el libro justamente porque dicen que los nazis llegan a Praga, invaden Praga y llegan al Teatro de la Ópera, y entonces el capitán le dice que que suba al tejado donde hay unas estatuas de los grandes compositores, ¿no? Y que destruya la de Mendelssohn. Y entonces el soldado le dice, ¿y cómo sabré cuál es la de Mendelssohn? Y dice, fíjate porque es el que más cara de judío tiene. Y entonces se sube al tejado y como no sabe cuál es, pues destroza la de Wagner, que es la que tenía más pinta de ser judío, cuando Wagner es conocido por su antisemitismo. Pues desde aquí recomendamos asistir el 15 a esta jornada del Centro Checo y también, ¿por qué no?, leer o volver a leer, los que han tenido la suerte de conocerlo antes, a Jiri Weil. Es un momento excelente para hacerlo. Claro que sí. Continuamos ahora con la ciudad portuguesa de Belmonte, próxima a Salamanca y Cáceres, que celebrará el 11 de septiembre un mercado de productos con el certificado kosher, según las normas alimenticias judías. Belmonte, históricamente refugio de los judíos expulsados de España a finales del siglo XV, mantiene una de las colonias judías más relevantes de Portugal y cada año recibe miles de visitantes, sobre todo de Israel, que acuden a visitar su museo judío, el primero que se creó en el país vecino. Habrá quesos, vinos o mermeladas, elaborados según estas normas, en puestos de mercado que se extenderán por todo el casco histórico, presidido por su castillo medieval y en las calles donde se conserva su judería. Los actos previstos para el día 11 de septiembre se complementarán con visitas guiadas a la sinagoga y al Museo Judío y con un concierto de música sefardita en el auditorio del Castillo de Belmonte. Bueno, ya saben, no solamente si hay oyentes que nos escuchan desde Portugal, para que se acerquen a Belmonte, pues cualquiera que esté en Extremadura o en la parte más, digamos, occidental de Castilla-León, con provincias como Salamanca o Zamora, pues están muy cerquita, menos de igual una hora de llegar a este sitio y se asombrarán, aparte de la belleza natural que tienen todos los pueblos de Portugal, pues este pueblo que ha sido hasta hace muy pocas décadas
el refugio de los criptojudíos, o sea, gente que de cara a la sociedad se habían convertido al cristianismo, pero que seguían conservando ciertas trazas de la liturgia judía, a veces tan transformadas que eran irreconocibles y que solamente fueron rescatadas cuando a principios del siglo XX pues algún ingeniero judío que estaba haciendo una obra por la zona pues se acercó y les dijo que era judío, y entonces ellos, con mucho sigilo y mucho temor a las represalias que tenían todavía presentes de la Inquisición, pues le comentaron que también ellos eran judíos. Desde entonces Belmonte aparece en el imaginario de lo que fue Sefarad como parte integrante de esa experiencia, no solamente de los 1000 años que los judíos vivieron de alguna manera en la península, sino también de los otros 500 años que tuvieron que hacerlo de forma clandestina y oculta. Pues ahí dejamos esa invitación a visitar nuestro país vecino, Portugal, y en concreto a Belmonte. A Belmonte el día 11. Y ya que nos despedimos, bueno, recordarles que mañana, por lo menos en esta sección de la agenda cultural, ya habrá una novedad, que es la rutina, que va a volver Raquel aquí a la sección de las noticias culturales. También para ella se han acabado las vacaciones, así que mañana nos escucharán a los tres, cada uno en su sitio. Eso es, esperamos su regreso. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad.